Haznos instrumento de tu paz, un programa donde compartimos reflexiones, entrevistas y diversos temas con un toque franciscano, conducido por Fray Carlos Katzin, en vivo desde Radio San Juan Diego. Bienvenidos. Hazme instrumento de tu paz. Paz y bien, amigos, estamos nuevamente con ustedes en su programa Hazme instrumento de tu paz, como cada 8 días, con el mismo gusto de siempre, de poder llegar ahí hacia sus hogares, en donde ustedes nos escuchan. Muchas gracias por todo lo que nos escriben. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, no lo podemos decir en vivo porque estos programas, por la contingencia, pues los hemos tenido que grabar, pero estamos muy al pendientes de sus comentarios, de sus propuestas, y poco a poco las hemos ido tomando en cuenta. Fíjense que, si ustedes recuerdan, en algún programa pasado hablábamos de recibir la bendición de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que ponemos el ejemplo de estos dos hermanos, Esaú y Jacob, el tramposo, y hacíamos un poquito una comparación, un análisis con nuestra vida? Quisiéramos darle un poquito de continuidad, quisiéramos aterrizar esto porque nos puede pasar que pensemos que quizá estas historias bíblicas, estas enseñanzas bíblicas poco tienen que ver con mi vida. Y si ustedes se dan cuenta, eso es un punto que quisiera tocar ya desde ahorita, comenzando el programa. He tomado historias del Antiguo Testamento porque tienen una gran enseñanza, pero sobre todo porque nos hacen mirar después, por así decirlo, nos hacen mirar lo que después va a ser nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Fíjense, ya hemos estado viendo cómo en el Antiguo Testamento, no en general, pero en estas historias que hemos ido contando, que hemos ido ocupando para nuestra reflexión personal, nos vamos dando cuenta cómo casi es el hombre como el que tiene que esforzarse, el que tiene que estar constantemente agradando a Dios. No que ahora no, pero no sé si me voy a entender. Lo que pretendo decir es que pareciera que todo está en las fuerzas del hombre y que de Dios únicamente esperaríamos que se complazca, que desde arriba nos deje caer alguna bendición. Pareciera que esa es la mentalidad que se tenía en el Antiguo Testamento. Pareciera. Sin embargo, nosotros que conocemos un poco más ya el Nuevo Testamento, es decir, desde que el Señor Jesús decidió encarnarse, hacerse presente, etcétera, etcétera, nosotros nos vamos dando cuenta cómo lo que se nos prometió en el Antiguo Testamento, como todo lo que hablaba del Mesías en el Antiguo Testamento, efectivamente se cumple en el Señor Jesucristo, cómo efectivamente se hace presente en nuestra vida. Eso es un poquito lo que hemos querido hacer, que nosotros nos demos cuenta cómo, alejados de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, separados de nuestro Señor Jesucristo, bueno, efectivamente puedo ser un hombre de bien, efectivamente puedo ser un gran padre de familia, puedo tener o llevar un buen matrimonio, efectivamente, nadie está diciendo que no. Sin embargo, la plenitud, este desborde de gracia, este florecimiento de mi vida, por decirlo de alguna manera, se da únicamente con Cristo. Esto es lo que hemos querido hacer al hablar de las historias del Antiguo Testamento, porque si ustedes se dan cuenta, hablamos del personaje del Antiguo Testamento, cómo le sufrió, cómo le padeció, cómo tuvo muchas dudas. Eso nos puede estar pasando a nosotros exactamente lo mismo. Piensen ustedes, por ejemplo, hemos hablado en alguna ocasión de Jeremías, hemos hablado de Elías, esta última vez estuvimos hablando de Esaú, de Jacob. Exactamente la historia de ellos es la que me puede estar pasando a mí. Pero yo tengo un factor a mi favor. Yo tengo algo más a mi favor. ¿Qué? La presencia de nuestro Señor Jesucristo. La revelación del Hijo de Dios. Y entonces, eso es lo que hemos pretendido hacer. Y entonces, cuando a mí me cae el 20 de que Cristo ha decidido entrar a mi vida, de que Cristo está empeñado en tener una relación personal conmigo, las cosas cambian. Completamente. Ya no es mi historia como la del Antiguo Testamento. Ya no soy el personaje del Antiguo Testamento que vive sumergido a veces en la tristeza, en la desesperación, en este sinsentido, pensando que Dios no le responde. Ya no.
eso ya no me pasa a mí. ¿Por qué? Porque ahora tengo este factor, que sería muy pobre decir factor, ¿no? Pero para enfatizar, yo tengo la presencia. Cristo ha querido revelarse no solamente al mundo, no solamente a la iglesia. Cristo ha querido revelarse Cristo ha querido mostrarse Es decir, ha querido tener que ver algo conmigo. Ya no así en general al mundo. Ha querido tener algo conmigo. Algo personal, una amistad, una relación muy cercana, muy fraterna, ¿no? Eso es lo que hemos pretendido. Entonces, esto es importante, o a mí me gustaría enfatizarlo porque esto no se da como de golpe, ¿no? Esto no es de, sí, ya lo entendí, de ahora en adelante mi vida va a ser diferente. Casi todos empezamos en ese sentido, casi todos así lo vamos viendo, casi todos así lo experimentamos. Llega un momento en que dices, ya no más. Ya quiero cambiar mi vida, ya quiero comprometerme con Cristo, ya quiero dejar esta vida pasada atrás. Sí, en algún momento llega este momento clave. La realidad es que, aunque este momento clave es muy fuerte, es un parteaguas en nuestra vida, nos vamos dando cuenta que en el caminar, pues esta intensidad, este buen propósito, estos buenos deseos, pues vienen a menos. Vienen a menos y la gran trampa podría ser que como vienen a menos, entonces yo me desilusione y diga, esto ya no vale más la pena. Esto no vale la pena. Y entonces termine peor que cuando empecé. Voy a tratar de explicar esto. Recuerden que esta primera parte es únicamente la introducción de lo que queremos abordar, ¿no? Por eso puede parecer un poco tediosa, un poco enredada, quizá porque no tengo esa claridad de explicación, pero lo que pretendo decir es esto. Mi vida, un pequeño resumen, mi vida puede ser como la de los personajes del Antiguo Testamento que tantas veces hemos meditado, ¿no? Hemos querido tomar personajes del Antiguo Testamento porque estos personajes del Antiguo Testamento, aunque conocían, aunque tenían la experiencia de Dios, no habían experimentado, que es otra parte, no habían experimentado la presencia del Mesías. No habían tenido la oportunidad de encontrarse con Cristo Salvador, con Cristo Redentor. Yo puedo tener mi vida como la del Antiguo Testamento, pero yo tengo la dicha, yo tengo la gracia de conocer a Jesucristo el Señor. Y entonces, aunque mi situación es la misma que la del Antiguo Testamento, la respuesta o la manera de afrontarlo es completamente diferente, porque no me encuentro solo, no me encuentro abandonado, no me encuentro en la desesperación, porque ahora sé que hay un Cristo, ahora sé que hay un Dios que ha querido comprometerse radicalmente conmigo, con mi vida, con mis circunstancias, con mi persona. Hasta ahí vamos. Cuando yo me entero de esto, porque lo viví en un retiro, en alguna confesión, en algún momento fuerte de dirección espiritual, cuando yo me entero de esto, entonces viene un boom, por así decirlo, una explosión interior donde quiero cambiar mi vida, donde tengo deseos de mejorar, donde tengo el anhelo de corregirme, donde tengo el anhelo de dejar algunos vicios, algunos males, algunos pecados, y entonces quiero yo también comprometer toda mi vida. Esto se va entendiendo. Sin embargo, yo me conozco y soy débil y casi nunca cumplo mis promesas y he tenido grandes batallas a lo largo de mi vida. Y entonces este boom que decíamos de espiritualidad, este boom por haberme encontrado, esta explosión que surgió al encontrarme con Cristo en un momento de fuerte intimidad con el Señor, esto viene a menos. Por la rutina, porque las cosas no eran como yo pensaba, me metí a este grupo que prometía mucho, que en el retiro se portaron increíble conmigo, y entonces cuando yo me comprometo con el grupo, cuando yo empiezo a asistir a la parroquia, me voy desilusionando porque las cosas no eran como yo pensé, porque ya no me tratan como me trataron en el retiro, porque el párroco ya no se portó como se portó aquella vez, tan amable, tan cercano, tan atento. Ahora al contrario, esas cosas van haciendo que mi intensidad, que mis deseos, que mi fuerza baje. Y entonces me desanime. Y entonces termine peor que antes. Más decepcionado, más alejado, de alguna manera hasta dolido, ¿no?
con un cierto resentimiento a la iglesia, a la religión, a los sacerdotes, a los grupos parroquiales. Ese puede ser un aspecto, pero hay otro. Todo lo contrario. Creer, revisar mi vida y cómo ahora ya no soy alcohólico, cómo ahora ya no maltrato a mi esposa, cómo ahora mis hijos han crecido y ya no les exijo tanto como cuando eran pequeños, entonces yo puedo creer que ya vencí. Ese es el otro extremo. Pues ni en uno ni en otro nos podemos encontrar con el Señor. Y para enfatizar esto, hoy hablaremos de un personaje que es maravilloso, el profeta Daniel. Hoy veremos un poquito, muy poco de la vida del profeta Daniel. Qué afortunado si tú llevas por nombre o si tú tienes como intercesor o si tú tienes como protector al profeta Daniel. Si te llamas Daniel o Daniela, tienes a alguien muy grande, a alguien muy fiel a Dios que cuida tus espaldas. De eso vamos a hablar y al final trataremos de dar algunos puntos para yo vivir en el punto medio, para yo centrarme, para que mi espiritualidad, para que mi religiosidad, para que mi caminar sea lo más auténtico posible. Vamos a dar algunos puntos de acuerdo a la reflexión de un franciscano capuchino, San Pío de Pietrelcina. Vamos a un corte y regresamos. Escríbanos, por favor. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de vuelta y después de hacer esta introducción de los peligros que podemos correr, ¿no? Al tratar de hacer un camino de espiritualidad, al tratar de comprometerme con Cristo, al tratar de responderle al llamado de amor que Él ha tenido conmigo, podemos caer en estos dos extremos, ¿no? Pensar que no vale la pena porque vengo de desilusión en desilusión, porque no era lo que me habían contado, porque me doy cuenta que no son tan santos, tan buenos como yo me lo imaginaba, o pensar, por el otro lado, que yo ya vencí, que yo ya la libré, que yo ya lo conseguí. Ese también es un gran problema también que nos puede pasar, porque efectivamente hemos conseguido cosas, porque efectivamente he cambiado algunas cosas, pero en ese extremo de creer que ya lo logré, que ya lo conseguí, tampoco me puedo encontrar con el Señor. Porque fíjense, estamos en un continuo caminar, estamos en un continuo desarrollo y nos puede pasar esto. Lo tengo aquí anotado porque a mí se me hizo increíble cuando yo lo vi por ahí en alguna publicación de internet, me parece. Que casi todo el tiempo cuando queremos entrar a la vida espiritual, cuando queremos dar unos primeros pasos en la vida espiritual, lo primero que se nos viene a la mente es: yo necesito ser más humilde. Eso es lo primero. Es decir, yo necesito desprenderme un poco de mí para pensar en los demás. Yo necesito vaciarme un poco de mí para llenarme un poco de Dios. Yo necesito soltarme de mis propias confianzas, soltarme de mis propios méritos, soltar mis propios talentos para dejar que Dios actúe en mí. Y entonces nuestro primer momento es: yo quiero ser humilde, yo quiero ser humilde, yo quiero caminar en la humildad, yo quiero ser más humilde. Y ese es el primer deseo. Y entonces toda mi atención, todos mis esfuerzos giran en torno a ser humilde, es decir, no ser soberbio, no ser grosero, tratar bien a las personas, ser una persona agradable ahí en el grupo parroquial, llevarme mejor con mi mujer, llevarme mejor con mi marido, llevar un hogar más en armonía. Entonces todo eso lo englobamos al decir: yo quiero ser más humilde. Pero cuando estas cosas van pasando, cuando efectivamente ya no nos tratamos a gritos en mi casa, cuando efectivamente llevamos una relación más armoniosa, entonces digo: ya lo logré, ya soy humilde, ¿no? O ya soy más humilde que antes. Pero entonces me doy cuenta que por cuidar la humildad, por trabajar en la humildad, me convierto en una persona avara. Soy humilde, soy pobrecito, pero soy incapaz de dar. Soy incapaz de dar algo. Soy incapaz de poner algo al servicio de los demás. Fíjense, cómo esto es un continuo caminar. Yo me esforzaba por ser humilde y lo logré, entre comillas, lo conseguí. Pero me doy cuenta que me convertí en una persona avara. Sí, soy pobre, soy sencillo, soy tranquilito, por decirlo de alguna manera, entre comillas, pero soy incapaz ahora de dar, de desprenderme. Soy avaro.
qué tragedia. Entonces ahora toda mi atención y todas mis fuerzas están en dejar de ser avaro, en ser un poco más generoso, en darme un poco a los demás. Y entonces procuro ser desprendido y trabajo, y resulta que ahora soy desprendido. Ya no me interesa tanto trabajar para tener dinero, ya no me interesa tanto cambiar de coche cada año, ya no me interesa tener una casa amueblada con muebles o cortinas de super lujo. Soy más desprendido. Este poquito dinero que me sobró de una tanda de las utilidades de la empresa, procuro ayudar al pobre, procuro hacer una obra de caridad. Soy desprendido. Pero resulta que volteo y miro mi propio interior y me convertí en una persona perezosa. Como ya nada vale la pena, como no hay que estar afanados por el dinero, porque no hay que vivir por los placeres de este mundo, entonces caí en la pereza. ¿Para qué trabajar tanto? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué pretender cambiar de muebles? ¿Para qué pretender cambiar de coche? No, eso es ser avaro. Entonces ya soy desprendido, pero me convertí en perezoso. Cuando me doy cuenta que me convertí en perezoso, entonces busco, ya, me voy a poner las pilas, voy a trabajar, voy a sacudirme esta flojera, y entonces me quiero convertir en una persona trabajadora. Y entonces procuro trabajar, y ahora caigo ya no por el dinero, sino por el trabajo en sí mismo, y hacer un apostolado aquí, y hacer un apostolado allá, y entrar a la junta de grupo, y ayudar en el consejo parroquial. Esto, porque no lo hago por el dinero, pero lo hago por trabajar, por ser una persona que aporte, que dé, que proponga, y trabajo. Y entonces me doy cuenta que ahora me convierto en una persona lujuriosa, no en el sentido sexual, ¿verdad? No en el sentido de ver a las personas con malos deseos, sino en esta persona que no sabe controlar sus apetitos, que no sabe controlar sus pasiones, ¿no? Y fácilmente se altera, y fácilmente se enoja, y fácilmente grita, y fácilmente regaña. Voy trabajando. Y de repente me doy cuenta que quiero ser una persona casta. Volvemos a lo mismo, a la castidad no es únicamente la cuestión sexual, sino es la cuestión de no enganchar el corazón a las cosas. La castidad es tener un corazón libre para amar libremente. Entonces ya no me dejo guiar por mis pasiones. Tengo un corazón tranquilo, tengo un corazón apacible, tengo un corazón que no se altera, y ahora me convierto en glotón. Y cuando me convierto en glotón, llenarme de paseos, llenarme de películas, llenarme de golosinas, llenarme de comida, llenarme de la compañía, llenarme con otras cosas que no son Dios. Entonces quiero ser austero. Cuando logro ser austero, soy iracundo. Cuando quiero dejar de ser iracundo, quiero ser manso. Cuando quiero ser manso, me doy cuenta que me convertí en una persona soberbia, que se cree santo. Y entonces tengo que regresar a trabajar la humildad. Es decir, el trabajo interior es de toda la vida y de todo el tiempo. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que a lo mejor no se entendió porque es muy largo. Que yo pongo mi atención en esto. Yo quise acercarme a la iglesia por esta situación muy concreta, por este problema que estamos pasando en la familia. Y yo pongo todo mi esfuerzo en trabajar esto, en no discutir tanto con mi pareja, en ser un mejor matrimonio, en conocer un poco más la palabra de Dios, en acercarme con dignidad a los sacramentos. Yo pongo en algo mi atención muy concreto, pero eso hace que yo descuide otras cosas. Y el gran error, o la gran trampa, que a mí no me gusta decir tanto error, sino la gran trampa en la que podemos caer, es que si yo trabajo solo este aspecto de mi vida, ya lo logré. Ya lo conseguí, ya estoy bien, ya no tendría nada que reclamarme Dios. Eso es una gran trampa, y de eso estamos llenos todos los grupos parroquiales, todos los conventos, todos los seminarios. Hay presbiterios de muchas diócesis plagados de esto. Como yo logré vencer un vicio, como yo logré vencer una tentación, como yo logré vencer un pecado. Yo pienso que ese era mi único pecado. Yo pienso que esa era mi única falta. En todo lo demás era perfecto. Solamente tenía que corregir esto. Esa es una gran tentación. Esa es una gran trampa en la que podemos caer. Voy a repetirlo así muy rápido para que meditemos. Yo busco ser humilde. Cuando lo consigo, entre comillas, me doy cuenta que soy avaro. Para dejar de ser avaro, quiero ser desprendido. Pero al ser desprendido, me doy cuenta que me convertí en perezoso. Para dejar de ser perezoso, quiero ser diligente, quiero ser trabajador.
pero me doy cuenta que ahora me convertí en lujurioso. Cuando quise trabajar la lujuria, entonces busqué la castidad. Cuando busqué la castidad me di cuenta que ahora me convertí en una persona glotona, que busca llenarse. Cuando quise ser más austero, desprenderme de cosas, me di cuenta que me volví iracundo, irritable. Entonces, cuando quise ser manso, me di cuenta que me convertí en soberbio, que creí que ya era yo casi perfecto. Y entonces, cuando me doy cuenta de que no soy casi perfecto, quiero ser humilde. Y es ahí donde habíamos empezado, buscando la humildad. Es decir, no caigamos todos, todos los que hacemos este programa, los que lo escuchamos, los que lo compartimos, cuidemos mucho esto. Hay personas que nos llenamos la boca, por así decirlo, de decir, yo llevo 10 años en este movimiento, yo llevo 20 años siendo la mano derecha del párroco, yo llevo 15 años en el grupo de evangelización. Aguas, porque nos puede pasar este ejemplo que les acabo de decir. Creer que porque ya trabajamos alguna cosa, en todo lo demás ya estamos bien. Creer que como yo no tengo tantos problemas o tan marcados como aquel que va llegando al grupo parroquial, como aquel que acaba de vivir su retiro, entonces yo ya lo logré, yo ya lo conseguí. Es una fuerte tentación. Hay que tener mucha atención en esto. Y para esto, yo quisiera poner el ejemplo de este profeta. Fíjense, cuando llega esta invasión a Israel, acuérdense ustedes que este pueblo ha sufrido invasiones, este pueblo ha sufrido la esclavitud, este pueblo ha sufrido el destierro. Bien, pues en esa época llega esta invasión, ¿no? Llega esta invasión de Babilonia, y entonces a los mejores de la ciudad, a los intelectuales, a los cultos, a los que eran buenos guerreros, es decir, lo que pudiéramos considerar como lo mejor de la sociedad, eran llevados prisioneros para servir de esclavos, para que ayudaran en la capital del reino, para que ayudaran en el reino del invasor. ¿Sí se entiende esta parte? Es decir, las personas que no tenían un buen oficio, las personas que únicamente se dedicaban a trabajos sencillos, esos quedaban ahí, sumergidos en la miseria. No quiere decir que quedaran en la tranquilidad de su hogar, no. Acuérdense que la ciudad era arrasada y era destruida y eran prácticamente aniquilados. Era querer borrar el nombre de este pueblo de la historia. Entonces los que quedaban sumergidos en la miseria, quedaban sumergidos en la pobreza, en la tristeza, las familias desmembradas, ¿no? Porque a los mejores en algún oficio, en algunas artes, en la cuestión intelectual, en la cuestión de la escritura, en fin, a los mejores eran llevados prisioneros y eran puestos al servicio del rey. Esto pasó con Daniel. Este es un primer punto. Esto pasó con Daniel. ¿Qué quiere decir? Pues que Daniel era de los, vamos a llamarle así, de los mejorcitos. Era una persona con una increíble repleto de dones. Y era alguien aparte que le servía, que le temía a Dios, ¿no? Era alguien que quería agradar a Dios, era alguien que quería responderle a Dios. Fíjense que estamos hablando de una época donde no se tiene el concepto, donde no se tiene una idea tan bella como la tenemos ahora de lo que es la misericordia de Dios. Ahora tú hablas de misericordia de Dios y se entiende como un amor de papá y mamá unidos, ¿no? Esa es la misericordia, alguien que me ama tanto que es incluso capaz de perdonarme las grandes faltas. En ese entonces no se tenía este concepto tan hermoso, repito, de la misericordia. Entonces, basta con cumplirle a Dios, hay que agradarle a Dios, no hay que fallarle a Dios, no hay que hacer enojar a Dios. Esta es un poquito la idea que tiene Daniel, y Daniel es de lo mejor que hay. Es una persona repleta de dones, es un gran atleta, es incluso de buen aspecto físico, es intelectual, es culto. Entonces, este hombre que empieza al servicio del rey, va a ser de la escolta del rey. Para ser de la escolta, para ser guerrero, primero tiene que haber una preparación que dura alrededor de 6 años. Este hombre que llega como prisionero, pero no cualquier prisionero, sino como un prisionero al que se le considera, por todas las cualidades que tiene, se le considera para prepararlo para que esté al servicio del rey. Estamos hablando de alguien de que a los ojos de la sociedad, a los ojos incluso del propio enemigo, vale la pena.
es una persona de grandes dones, es una persona repleta de cualidades, pero prisionero, pero esclavo al fin y al cabo. Bien, incluso se ordena que a él y a otros compañeros con los que él va, se les sirva de la mesa del rey grandes manjares, grandes porciones de carne, vino en abundancia. Es decir, sí vienes prisionero, sí, te trajimos prácticamente a la fuerza, pero aquí tu vida va a cambiar, pero aquí tu vida va a ser agradable. Y entonces va a estar al servicio del rey, pero primero tienes que prepararte. Él con sus compañeros decide en medio del cautiverio, decide en medio de esta situación difícil por la que pasa su pueblo, decide en medio de la tristeza, decide en medio del silencio de Dios serle fiel. Esto es muy fuerte. Por eso yo les decía que si tú conoces a alguien, que si tú te llamas Daniel, Daniela, pues tienes un gran patrón, tienes un gran intercesor, porque imagínate que cuando tú estés pasando por un momento de oscuridad, cuando tú estés pasando por un aprieto, cuando tú estés pasando por ese silencio de Dios, cuando tú estés pasando por estas circunstancias, se te venga el recuerdo de este profeta, se te venga el recuerdo de este hombre repleto de cualidades, repito, se te venga el recuerdo de este hombre que aún en medio de ese aparente silencio de Dios, decidió serle fiel. Esto es muy fuerte y esto es una gran enseñanza. Porque este hombre no le dice, respóndeme, manifiéstate, muéstrame tu rostro, déjame verte, dame una señal? Este hombre decide ser fiel. Yo seguiré siendo fiel como lo había sido en mi hogar, como lo había sido en mi patria, como lo había sido en mi tierra. Yo seguiré siendo fiel. Eso nos cuesta trabajo a muchos, ¿no? Porque cuando el río apenas se mueve, cuando las olas se ponen un poquito bravas, yo empiezo a buscar respuestas, yo empiezo a reclamarle a Dios, yo empiezo a darle un poquito la espalda a Dios. Pues si tú no te manifiestas, yo me voy a alejar de ti. Si tú no haces esto, yo buscaré otras opciones, yo buscaré quien me ayude, yo buscaré de qué agarrarme, yo buscaré que me dé seguridad. No importa que sea un amuleto, no importa que sea un trabajo de brujería, no importa, porque yo me encuentro desesperado, entiéndeme. Pudiera ser esta nuestra respuesta. Daniel no. Daniel siendo cautivo, Daniel que es prisionero, Daniel que estará al servicio del rey, seguirá siendo servidumbre. En medio de esto, en medio de que dejó su hogar, en medio de que dejó su patria, con toda tranquilidad él decide serle fiel a Dios. Incluso rechaza los manjares de la mesa del rey y le dice al encargado, ¿por qué no nos alimentas con lo que podemos comer? Verdura, legumbres, no la carne, no los vinos del rey. Permítenos vivir de manera sencilla como vivimos nosotros, como vive nuestro pueblo. Y entonces se empiezan a dar cuenta que este hombre realmente es sincero. Se pone al servicio del rey, entra a la corte del rey y llega a tener un gran puesto en la corte del rey. Es prácticamente de los cercanos del rey. Esto es muy interesante, porque en todo este tiempo Daniel va creciendo. Podríamos decir que nosotros tenemos en México una frase que dice, podríamos pensar que la suerte le sonrió. Es decir, aunque llegó como esclavo, aunque llegó como prisionero, pues fue entrando al servicio del rey, se fue ganando su estima hasta que obtuvo un lugar importante en la corte y llega a ser un hombre prácticamente libre, un hombre amigo, cercano del rey, un hombre que era apreciado por el rey, un hombre que tiene un gran poder en la corte del rey. Es decir, wow, la suerte le cambió y él sigue siendo fiel a Dios. Los consejeros del rey le dicen al rey, mira, tú que eres tan bueno, tú que eres tan importante, tú que eres tan sabio, tú que eres tan bueno, ¿por qué no haces un decreto? ¿Por qué no haces un edicto donde diga que al único que se puede adorar, al único que se puede rendir culto, es a ti? Porque no hay nadie más grande que tú. Mira cómo has hecho crecer esta nación. Mira, hasta tus esclavos viven excelente. Mira cómo no te ensañas con el enemigo. Mira cómo has hecho prósperas estas tierras. ¿Por qué no mandas un decreto donde digan que al único que se puede adorar como Dios es a ti? Es más, que vengan a ofrecer sacrificios a esa estatua tan hermosa que hay tuya. Y el rey, cegado, acepta y promulga esta ley. Al único que se puede rendir culto, al único que se puede adorar es al rey. Viene una segunda reflexión para nosotros.
a mí me puede pasar lo del rey. Puede llegar un momento en mi vida donde yo crea que el único digno de recibir culto, no lo decimos así, pero actuamos así. Al único al que se le debe de agradecer, al único que se le debe de tener en buena estima, del que no se debe hablar mal, del que todos deben de apreciar, del que todos deben valorar sus cualidades, es de mí. Uy, y eso es nuestro talón de Aquiles. Eso, tú eres y ni siquiera es que tengas que ser como el rey de esta historia bíblica de la que estamos hablando. No, tú puedes ser el padre de familia. Y si tu esposa te adora, te idolatra, tú puedes creer que efectivamente eres el mejor esposo, que como tú no hay dos, que a tus hijos no les falta nada, que eres una mamá increíble, fuiste madre soltera y mira cómo has sacado adelante a esos muchachos. Y tú puedes decir, sí, efectivamente soy yo. El único al que hay que agradecerles a mí es por mis cualidades, es por mi esfuerzo. A mí nadie me ha regalado nada, yo todo me lo he ganado a pulso. Podemos caer en esto. Y fíjense que el enemigo normalmente nos va poniendo personas alrededor que nos susurran al oído estas cosas y que nos dicen, qué bueno eres, qué justo eres. Incluso cuando te enojas es porque siempre tienes la razón. Tú nunca te equivocas. Defiéndete, que nadie te pisotee porque no reconocen lo que... Estas cosas nos pasan muy a menudo por la cabeza, muy a menudo por la cabeza. Matrimonios. ¿Cuántos matrimonios no se han separado? Únicamente para que tú te des cuenta que el que tenía la razón era yo. Y no importa desbaratar una familia, con tal de que te des cuenta que aquí el que tenía la razón era yo. Eso nos puede pasar. Eso nos puede pasar. ¿Cuántas infidelidades, por ejemplo, no han cometido o no se han cometido porque alguien te dijo, qué bien se te ve ese traje? Ay, pero qué bonitos zapatos, tú tienes muy buen gusto para escoger tu ropa. Y yo lo voy creyendo, efectivamente sí. En mi casa no me valoran, en mi casa no me dan las atenciones que aquí me dan. En mi casa no consideran que soy tan agradable, que soy tan gracioso, tan carismático como aquí mis compañeros de trabajo, mi secretaria, mi compañera de trabajo. Efectivamente. Mi esposo nunca me chulea el peinado, el perfume. Aquí sí, mis compañeros, hasta piropos me avientan. Aguas. Porque eso fue lo que le pasó al rey. Esto es para meditar, ¿eh? Esto es para meditar. Incluso, a mí me gustaría que reflexionáramos, porque a veces, a mí me gustaría así como sacudir un poco, ¿no? Con cariño, claro. Pero a veces esta gente, o ustedes que hacen favor de escucharnos, que son de grupos parroquiales, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Por ejemplo, nosotros entramos porque nuestro matrimonio ya se iba a deshacer y entramos al grupo de matrimonios. Y ahora somos los consejeros, ahora ya somos coordinadores del grupo porque han pasado muchos años. Y efectivamente ahora ya aprendimos a ser amigos. Yo quiero hacer aquí un comentario. Somos amigos. Ya no nos tenemos amor, ya no nos tenemos pasión, ya no tengo esos detalles. Mi esposa, sin quererlo, se conformó con que yo ya no le gritara como antes. Con que yo no me hubiera ido con la otra persona con la que pensé abandonar. Ya con eso se conforma. Y eso nos hace creer que ya estamos respondiendo al amor de Dios, que ya estamos respondiendo a la misión que Dios nos tenía encomendada. Y volvemos a la listita del principio. No era humilde, ahora soy avaro. Ahora soy avaro, quiero ser desprendido. Y es decir, voy brincando de una cosa a otra sin darme cuenta. Eso le pasó al rey. Eso nos puede pasar a nosotros. Tú eres el mejor coordinador que hemos tenido. Antes no se hacían estas juntas. Antes no se llevaba esta formación. Antes nos dejaban ahí. Ahora tú estás muy comprometido con nosotros. Tú eres el mejor coordinador que hemos tenido. Tú eres el mejor ecónomo que ha habido. Porque ahora no se despilfarra el dinero. Antes no sabemos ni en qué se gastaba. Sí me voy a entender. Al rey le pasó esto. Como tú no hay más. Pero Daniel, volvemos a lo mismo, pero Daniel, que es un nombre de Dios, Daniel que está lleno de cualidades, Daniel que siempre tiene su mente puesta en Dios, Daniel, no estamos diciendo, bueno, es que él nunca le falló a Dios, es que él nunca tuvo la tentación de irse, es que él nunca sufrió, es que él llevó una vida fácil. No. Y ahorita vamos a ver cómo termina esta historia, pero
Pero no pensemos eso, ¿eh? Ustedes han tenido un matrimonio de 30 años porque pues nunca han tenido problemas, porque nunca han pasado por una situación difícil, porque nunca les faltó el trabajo, porque... No. Muchas de nuestras cosas, mucha de nuestra vida depende de la fidelidad a Dios. Tú llevas muchos años de monjita, tú llevas muchos años de religiosa, pues porque a ti siempre te ha ido bien, porque a ti te han puesto todo en bandeja de plata, porque a ti te mandaron a estudiar, porque... No. Nos puede pasar eso. Daniel, en medio del silencio, acuérdense esto, en medio del silencio, que no experimenta la presencia de Dios, porque va a ser llevado prisionero, porque va a estar al servicio del rey, y primero empieza de la nada, Fue creciendo, porque ya lo dijimos, tenía cualidades, y fue creciendo, y fue tomado en consideración por el rey, pero empezó desde abajo, desde ceros, pero él desde el principio decidió serle fiel a Dios. No sé si me escuchas, no sé si estás ahí, no sé si en algún momento te vas a manifestar, pero aquí estoy yo. Yo quiero serte fiel. Ocupa estas mismas palabras en la situación por la que estés pasando. Un matrimonio aburrido, desgastado, lleno de mentiras, de dudas. No sé si estés en este matrimonio, Señor. No sé si tú quieres que duremos toda la vida. No sé incluso si nos vas a dar alguna señal. Pero yo quiero serte fiel. Esto le pasó al rey. Vamos a ver cómo responde Daniel cuando se entera de este decreto, cuando le dicen ya no puedes adorar a Dios, porque incluso Daniel había mandado hacia donde estaba el templo de Jerusalén, había mandado hacer una ventana, no podía ir hasta allá, pero él sabía que por esta dirección que daba el templo, aquí quiero que me hagan una ventana porque yo quiero mirar el cielo y saber que aunque no puedo estar ahí, que aunque no puedo ir, que aunque de alguna manera sigo entre comillas amarrado aquí a la corte del rey, yo quiero dirigir mi pensamiento, mi oración, mi vida hacia allá, hacia el templo, donde está la presencia del Dios vivo. Y de repente le dicen, ya no vas a poder hacer eso, Daniel, porque al único que hay que adorar es a nuestro rey. Y el rey mandó en este decreto decir que si no lo adoras, recibirás la muerte. ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo Daniel? Vamos a un corte y regresamos para dar también estos puntos de cómo puedo ser yo un Daniel. Cómo puedo yo adorar en medio del silencio de mi vida, del silencio de mi corazón. Cómo puedo adorar al verdadero, al único y Dios vivo. Vamos a un corte y regresamos. No te desconectes. Síguenos en la página www.diocesisdecuautitlán.org.mx y escríbenos un mensaje por WhatsApp al 55 70 07 24 89. Estamos de regreso y decíamos en el bloque pasado, cuando Daniel se entera de esto, viene un derrumbe en su vida, ¿verdad? Se encuentra entre la espada y la pared. Tantos años, tanto esfuerzo para ganarse el aprecio del rey, y ahora prácticamente parece que esto se va a venir abajo. Porque tiene dos opciones. O le es fiel a Dios o le es fiel al rey. No hay un camino intermedio, Le es fiel a Dios o le es fiel al rey. Esta es una tercera reflexión para nosotros. No hay un camino intermedio. ¿Le soy fiel a Dios en mi matrimonio o le soy fiel al rey? ¿Le soy fiel conservando esta familia? ¿Le soy fiel que en medio de la enfermedad yo no busco brujerías, yo no busco amuletos? ¿Le soy fiel a Dios o le soy fiel al rey? Que el rey prácticamente son nuestras pasiones, lo que nos dice el mundo, el entorno, ¿no? Aquí en México hay un dicho que dice: el que no tranza, es decir, el que no hace alguna corrupción, dice: el que no tranza no avanza. Y eso nos lo dicen a cada rato. Ser corruptos, aprovecharme de los demás. Si tengo un negocio, vender muy caro. Si yo tengo un negocio de productos sanitarios, de cosas que se están ocupando en este momento, incrementarle el precio tremendamente.
Yo tengo dos opciones. No hay camino intermedio. Esto me gustaría dejarlo muy claro. No hay camino intermedio. Bueno, ya no ando con esta persona, ¿no? Ya no le soy infiel a mi matrimonio, pero quedamos como amigos. No. No hay camino intermedio. No hay camino intermedio. Yo me acabo de casar, mi mujer está embarazada, pero yo sigo saliendo con mis amigos a llevar una vida de soltero. No hay camino intermedio. No hay camino intermedio. Yo procuro ser un buen yerno, ¿no? Yo procuro ser una buena nuera, pero tengo a mis padres abandonados, pero tengo a mis padres en soledad. Yo prefiero darle regalo a mi suegro, a mi suegra, para estar bien con mi marido, con mi esposa, pero a mis padres los tengo en el abandono, no los acompaño al hospital, o viceversa. Yo no quiero saber nada de mis suegros porque ni siquiera de mi familia son, y todo el tiempo con mis padres, y todo el tiempo incluso tomando cosas de mi propio hogar para dárselas a mis padres. No hay caminos intermedios. O le soy fiel a Dios, o le soy fiel al rey. Esto le pasó a Daniel. Y él decide hasta donde sea posible serle fiel a Dios. Serle fiel a Dios. Y efectivamente pues se ponen a espiar a Daniel y se dan cuenta que Daniel sigue haciendo su oración. Que Daniel sigue rindiéndole culto, que Daniel sigue ofreciéndole oraciones al verdadero Dios, al Dios vivo. Que él sigue postrándose en su ventana que da hacia el templo. Y él sigue elevando sus pensamientos y todo. Y pues efectivamente los que adulaban al rey, los que se hacían pasar por buenas personas, los que querían lo mejor para el rey, entre comillas, pues ahora van y acusan a Daniel. Eso es muy interesante. Porque también nosotros podemos ser de estas personas. Yo puedo ser, y lo digo así como, estoy seguro que estoy raspando ahí a varias personas. Yo puedo ser adulador con mi párroco y menospreciar a los integrantes de mi grupo parroquial. Acusarlos, tacharlos no sé. Creo que el ejemplo es muy claro, ¿no? Yo puedo ser estos. Aún en medio de la iglesia, aún dentro de un movimiento parroquial. Es que no quiere decir que porque estemos adentro de la iglesia, porque trabajemos en la iglesia, porque hagamos una que otra obra de caridad, no quiere decir que ya la tengamos ganada. No quiere decir que tengamos una relación auténtica con Jesucristo. Esto a mí me gustaría dejarlo muy claro. El hecho de que uses hábito, el hecho de que hagas un programa de radio no quiere decir, wow, qué santo es este. No, nos puede pasar como estos aduladores del rey. Endulzarle el oído al rey, decirle lo que quiere oír el rey, pero por otro ser un ajeno, ser un extraño, ser un traidor de los propios compañeros. Es que lo mismo me puede pasar. Lo mismo me puede pasar. Yo me acuerdo mucho que cuando yo inicié en los grupos parroquiales, yo tenía como unos 16 años, sí, como unos 16 años, 15 años. Y yo me acuerdo que cuando yo iba a los retiros, yo ayudaba en la casa, en la casa de retiros, y lo que se ofreciera, incluso me acuerdo que en la cocina, cuando son los retiros, pues son ollas muy grandes, ¿no? Y había que raspar las ollas y se llenaban de cochambre, y eso a mí no me importaba, porque yo servía a la iglesia, porque yo servía a Dios, pero yo en mi casa, y hasta la fecha me cuesta mucho trabajo lavar trastes, ¿no? Un platito, una tacita, y mi mamá, ¿no? me decía, ahora ya no me dice, pero mi mamá me decía, es que tú eres farol de la calle y obscuridad de tu casa. Es que tenía toda la razón. Es que eso nos puede pasar. Alumbrar hacia afuera, predicar hacia afuera, pero vivir llenos de oscuridad. Casi siempre queremos aconsejar a otros y nosotros no queremos poner en práctica esto que creemos o esto que nosotros decimos. Esa es una gran tentación, esa es una gran trampa. Y a mí me gustaría, por ejemplo, me quiero salir un poquito del tema, pero es que esto nos puede pasar. ¿No te has puesto a pensar? Hay muchos factores, pero mira, ¿no te has puesto a pensar que tú llevas 20 años, 30 años en el grupo de escuela de pastoral, por ejemplo, o en el grupo de evangelización? Llevas 15 años, 20 años y nadie de tu familia se ha interesado por ir, por ver lo que haces. Yo sé que hay muchos factores, no quiere decir que sea una regla general. Puede ser que haya muchos factores, pero sí hay un indicador, un foco rojo, que quizá en estos 15, en estos 20 años,
yo no he logrado transmitirles un gozo, yo no he logrado transmitirles el propio encuentro que yo he tenido con Cristo, de tal manera que no se sienten atraídos, de tal manera que esto que hago no les llama la atención, porque dicen, pues es que no se nota un cambio, no se nota la diferencia de cuando ibas y cuando no ibas al grupo. Tengámoslo ahí presente. Yo sé que hay muchos factores, Yo sé que hay hijos, por ejemplo, con los que definitivamente no se puede platicar de religión. Esposos, ¿verdad? Que pareciera que les tocan el nervio cuando los invitas a misa o a una junta de un grupo. Yo lo entiendo, que hay muchos factores. Pero también a lo mejor en tu caso o en mi caso puede ser esto. Tantos años metidos en esto y que nadie de mi familia sienta esta atracción. Que nadie de mi familia se sienta llamado. Quizá mi testimonio tiene mucho que ver ahí. Pues esto le pasa ahí a Daniel. Estos que adulaban al rey ahora van y lo acusan. Le dicen, este no te está obedeciendo, este no cumplió. Y el rey con todo el dolor de su corazón tiene que mandar a Daniel al foso de los leones. Y esto es muy interesante. Tiene que mandar a Daniel al foso de los leones. Tan solo esta parte de estar en el foso de los leones, es que esto ya nos daría para un programa completo que a mí me gustaría en otro momento hablar. Incluso le podríamos llamar así, ¿de dónde te ha sacado Dios? Porque efectivamente Daniel pasa ahí toda la noche, ahí con los leones, ahí metido en un cuarto con los leones, en un foso, es decir, en un pozo, ahí metido con los leones. Y el rey, que lo apreciaba, va al día siguiente a llorarle, va al día siguiente a rendirle un homenaje póstumo, y cuando empieza cuando empieza a exclamar su tristeza el rey, Daniel le responde y dice, aquí estoy, Señor. Y el rey entonces se da cuenta, y el rey entonces cae en la cuenta de que él no puede hacer nada, de que el rey no tiene el poder de nada, que el verdadero Dios, que el que tiene el poder de dar la vida o la muerte, es el Dios verdadero, es el Dios de Israel, es el Dios de Daniel. Bien. Y la historia termina, entonces sacan a Daniel, avientan a los aduladores y dice la palabra de Dios, todavía ni llegaban estos a tocar el piso cuando los leones ya los habían tomado, ¿no? Otro día hablaremos concretamente de esto. ¿Qué queremos decir? ¿O por qué ocupamos el ejemplo de Daniel? Su vida, él se da cuenta desde muy joven que a pesar de que efectivamente tiene cualidades, tiene dones, todo esto lo tiene gracias a Dios, porque Dios ha sido generoso con él. Un punto. Segundo punto, que en medio de esta oscuridad, que en medio de este silencio, él decide serle fiel a Dios. Y esto es algo que debemos de reflexionar, porque serle fiel a Dios o la fidelidad en sí misma no es una cuestión de sentimientos. Esto piénsalo muy bien. No es una cuestión de sentimientos. Es una cuestión de razón. Yo decidí ser fiel. No es a mí me gusta ser fiel, a mí me agrada ser fiel. No es una cuestión de sentimientos, es una cuestión de decisión. Yo decidí serle fiel a Dios. Esto es lo que hace Daniel. Yo decidí serle fiel a Dios. Si Dios me responde, si Dios me libra de esto, si Dios me libera de mis enemigos, eso es otra cosa. Entonces, ahora no solamente le seré fiel, sino también agradecido. Pero eso es harina de otro costal. Yo estoy pasando por una enfermedad. En esta crisis de salud que estamos viendo, perdí a un ser querido de manera fuerte, de manera triste, porque ni siquiera me pude despedir de él. He quedado sin trabajo. El pronóstico de salud de mis hijos no ha mejorado. Tengo un familiar enfermo. Yo decido. Está en mis manos. Esto es importante. Quizá el destino, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Yo muy poco puedo hacer frente a una enfermedad, frente a un despido injustificado, frente a una crisis de salud mundial. Yo muy poco puedo hacer. Pero sí está en mis manos, eso sí está en mis manos decidir ser o no ser fiel. Eso sí está en mis manos. Decidir ser o no ser. Mi mujer ya no me trata como antes, mi marido me grita, pero está en mis manos decidir ser o no ser fiel. Otro día hablaremos únicamente del matrimonio. Es que hay muchas cosas que van saliendo ahí, ¿no? Pero sí está en mis manos decidir, porque no es una cuestión de gusto. ¿Te gusta o no te gusta? No.
Decide, toma las riendas de tu vida, decide lo que está en tus manos. Esto hizo Daniel. Decidió serle fiel a Dios, incluso estando en la fosa con los leones. Incluso ahí, a punto de ser devorados por los leones, decidió serle fiel. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo. Yo sé que esto cuesta mucho trabajo porque Dios quiere y nunca tengamos que estar en una situación animosa, en una situación espiritual como la de Daniel, ¿no? Sentir que vamos a ser devorados por los leones. Ojalá nunca estemos en una circunstancia de estas. Pero Daniel decidió serle fiel ahí. No cuando era consejero del rey, no cuando era profeta o ejercía esto, la profecía. No. Ahí en el foso con los leones. Es decir, a punto de ser devorado, es que él decide ser fiel. Es que esta enfermedad me va a acabar. Ahí yo decidí ser fiel. Es que este matrimonio está para tirarlo a la basura. Ahí yo decidí ser fiel. Es que la relación con mis hijos parece que se va a romper. Ahí yo decidí ser fiel. Ahí yo decidí ser fiel. Es que estoy harto del grupo parroquial, de la parroquia. No nos podemos poner de acuerdo en nada, puros... Ahí yo decidí ser fiel. Ahí, en medio de los leones. Ahí, en medio de los leones. Y curiosamente, ¿qué pasó? ¿Dios le habló? Hay una historia cuando llega el ángel, pero ¿Dios habló? No, ¿verdad? Pero Dios le salvó la vida. ¿Dios me va a hablar quizá en esto? A lo mejor no. Pero Dios decidirá salvar mi matrimonio, salvar mi familia, transformarla, transfigurarla, embellecerla. No como yo quería, sino como Dios quiere. Esto es importante. Vamos a dar algunos pequeños puntos. Vamos a mencionar al menos 5 de cómo vivir el hoy del encuentro. Es decir, si es que estoy ahorita en el foso, si es que me encuentro ahorita con los leones, si es que ahorita experimento el silencio de Dios, cómo vivir hoy en medio de esto, el encuentro con Dios. Cómo vivir el hoy. Después hablaremos, ¿no? Yo tengo muchas ganas de hacer, a ver si Dios mediante para el próximo mes, de hacer un programa de la verdadera y la falsa devoción. Cómo distinguir si lo que yo vivo es auténtico o falso. Pero ahorita vamos a centrarnos en cómo vivir el hoy. Y el primer punto, recuerden que estos son unos puntos que da un franciscano capuchino, San Pío de Pietrelcina. Y él decía, primero, tú debes de tener presente que para el que ama, ya vive el hoy del encuentro. ¿Cómo vivir el hoy del encuentro? Es decir, cómo encontrarme hoy con Dios, No como orarle para que Él se manifieste, no. Como en medio de esto, aunque las circunstancias no cambien, aunque la cosa no mejore, como en medio de esto, encontrarme con Dios. No como prepararme para cuando esto pase, no como prepararme para cuando esto mejore, no, a hoy, cómo encontrarme hoy en medio de esto que me duele, que me causa tristeza, que no lo entiendo, cómo en medio de esto encontrarme con Dios. Lo primero, dice San Pío, el que ama ya vive el encuentro. Esto es algo que tú debes de meditar. Tú amas a Dios. Tú amas lo que te ha mandado, su misión, tú amas ser padre de familia, tú amas tu matrimonio, tú te casaste enamorado, tú tienes deseos de responderle a Dios. Sí, tú ya estás viviendo un encuentro con Dios. Lo primero que tendríamos que meditar, Dios no se ha escondido de nosotros. Es un encuentro como el que no quisiéramos, porque siempre quisiéramos un encuentro lleno de paz, de armonía, de prosperidad, pero eso no quiere decir que no me esté encontrando con Dios. Para el que ama, el que ama ya vive en el encuentro, no de una manera gratificante, a veces de una manera dolorosa, a veces de una manera triste, pero ya vive el encuentro con Dios. Eso es lo primero, ¿Amas realmente esto que Dios te pide? ¿Amas realmente tu familia? ¿Amas tu matrimonio? ¿Amas tu vocación? ¿Amas ser católico? ¿Amas? Tú estás ya muy, muy cercano a un encuentro. Tú ya estás viviendo el encuentro prácticamente. Segundo, no temer la oración de súplica. A veces lo único que nos sale es decir, Señor, sálvame. Ya, así. No des explicaciones,
No le pidas cómo te salve, no le digas lo que tiene que hacer. Señor, sálvame. No tengas miedo de hacer esta confesión de fe. Yo sé que tú eres Dios, sálvame. Y ya lo habíamos dicho en programas anteriores, la salvación es el encuentro pleno, el encuentro perfecto, el encuentro que da vida con Dios. Eso es la salvación, ¿eh? Entonces lo que yo le estoy diciendo es, yo no le estoy diciendo, Señor, corrige mi vida, Señor, que consiga trabajo. No, lo que le estoy diciendo es, Señor, sálvame. ¿Cómo? Que en medio de esto, que incluso aunque no cambie la situación, que en medio de esto yo pueda encontrarme contigo. Yo quiero aquí poner un ejemplo. Es que es una judía, me parece, que cuando estaba en los campos de concentración, voy a buscar el nombre, pero no recuerdo su nombre, pero recuerdo muy bien la historia. Ella encontraron su diario y ella va anotando estas oraciones y le va pidiendo a Dios que la libere de los campos de concentración, que se acabe la guerra, que las personas puedan volver a su hogar. Y conforme va pasando el tiempo y ella sigue en el campo de concentración, pues la oración va cambiando, ¿no? Que si han muerto algún ser querido, pues que haya muerto en paz, que haya muerto sin dolor. Y esto que era tan lleno de esperanza, tan lleno de optimismo, pues va decreciendo, ¿verdad? Va decreciendo. Pero tiene una gran enseñanza porque al final ella escribe y dice, mira, Señor, me he dado cuenta de que no nos vas a salvar. De que lo más probable es que todos muramos aquí, en el campo. Me doy cuenta de que lo hemos perdido todo, no solo lo material, sino también nuestra libertad, nuestros sueños, nuestros seres queridos. Lo hemos perdido todo. Ahora lo único que te pido es que no te pierda a ti. Que no te pierda a ti. Y para muchos de nosotros esa puede ser nuestra oración. Quizá nuestra oración a veces siempre gira en esto, en el optimismo, que mi esposo encuentre trabajo, que mis hijos pasen muy bien la escuela, que podamos cambiar de coche, que tengamos una mejor casa, que no se enfermen mis seres queridos, que todo nos vaya de la prosperidad, que nunca nos pase nada malo. Cuando nos empiezan a pasar enfermedades, cuando se empieza a perder el trabajo, bueno, Señor, ayúdanos a mantenernos unidos, ayúdanos a que este matrimonio no se acabe, y va decreciendo y va decreciendo. Y puede ser que la misma vida nos vaya llevando a un momento en que nosotros digamos, bueno, Señor, me doy cuenta que a lo mejor no te vas a hacer presente como yo pensaba o como yo quería. Ayúdame a perderlo todo menos a ti. Que yo nunca te pierda a ti por la desesperación, por la tristeza, por la angustia. Esa podría ser nuestra oración. Eso es vivir el encuentro. No como yo lo soñaba, no un encuentro festivo, quizá un encuentro en el dolor. Pero piensa, en ese dolor estoy encontrándome con Cristo y eso es garantía de que mi vida como la de Daniel no acabará, no terminará. Bueno, hay muchas cosas. Hay algo que me gusta mucho que decía San Pío. Él ponía el ejemplo de ser abejas espirituales, es decir, volar, buscar en medio del campo donde puedo extraer lo mejor de la flor. ¿Qué quiere decir esto? A mí me toca, no sé, volar. Piensen ustedes en una abeja. A mí me toca volar por esta familia que se está desintegrando. A mí me toca pasear, volar, surcar este matrimonio que está lleno de, repito, infidelidades, mentiras, dolor. Extrae el néctar, extrae lo mejor de esta pequeña flor. Todo lo demás puede estar vacío, todo lo demás puede estar sucio, pero extrae lo mejor. Quiero terminar, la próxima vez comentaremos más de San Pío. Quiero terminar hablando ahorita de las abejas. Yo lo escuché en un padre de Venezuela, que él pone este ejemplo de las abejas y el escarabajo. Dice, el escarabajo nace en una bolita de estiércol que su mamá le formó. Y cuando él nace, su único objetivo en la vida es recolectar todo el estiércol posible para agrandarlo, para hacer una bola cada vez más grande de estiércol, de suciedad, para ahí depositar sus huevecillos y que sus hijos crezcan ahí en el estiércol.
Esa es la vida de un escarabajo. Dice, pero la abeja, puede haber un campo lleno de estiércol y si por ahí brotó una florecilla, la abeja es capaz de fijarse en esa flor y de ahí obtener los nutrientes para elaborar la miel y nutrir al mundo. ¿Cómo es mi vida? Sigo juntando el estiércol, las mentiras, los engaños en los que crecí, en los que me casé, y ahora los voy juntando y no los perdono y no los sano y siempre vivo en el reproche y voy haciendo que esta bola de estiércol que me heredaron sea más grande para yo heredársela a mis hijos, a mis nietos. Ese soy yo. Porque vemos personas que así llegamos a la iglesia, no para sanarnos, no para liberarnos, no para agradecerle a Dios su misericordia, sino para ir incrementando nuestra bola de estiércol, irla repartiendo y que toda la gente que me conoce se vaya llenando un poco de esto, que mis hijos crezcan en este ambiente, que mi grupo parroquial vive en este ambiente, o por el contrario, quiero ser una abeja que pase prácticamente desapercibida, pero que aporte un nutriente a mi familia, que aporte un nutriente a mi matrimonio, que aporte un nutriente a mi hogar. Pidámosle al Señor que nos ayude a fijarnos en la figura de Daniel, este gran profeta, este hombre lleno de cualidades como las tienes tú y como las tengo yo, cualidades que aunque las hemos trabajado, que aunque nos hemos esforzado por incrementarlas, son cualidades que hemos recibido gratuitamente de Dios. A lo mejor sabes cocinar, bordar, sabes escuchar, eres optimista incluso en los momentos difíciles. Eso te ha venido de parte de Dios. Sabes organizarte, sabes llevar las cuentas, sabes llevar las riendas de un hogar. Esas cualidades te han venido de parte de Dios. Sabes ser optimista en los momentos de adversidad, en la enfermedad. Sabes conservar la calma en las crisis. Esas cualidades te han venido de parte de Dios. Y cuando Dios guarda silencio, porque quiere que crezcamos, que nos fortalezcamos, quiere que nos apoyemos más entre nosotros, que nos mostremos más nuestro cariño como familia, como pareja, como compañeros. Cuando Dios guarda silencio, es cuando viene la decisión de querer ser o no serle fieles. Señor, que yo siempre tenga la fuerza, para que cuando yo deje de escuchar tu voz, yo decida serte fiel. Ayúdanos, Señor, a no escuchar las voces aduladoras que en el fondo pretenden apartarnos de ti, que nos hacen creer que han sido nuestras fuerzas las que han permitido los logros de nuestra vida. Ayúdame para que en la prosperidad, para que en la bonanza yo sepa ser agradecido contigo, y para que en los momentos de prueba, en los momentos de crisis, yo pueda serte fiel y no caiga en la desesperación. Pero sobre todo, ayúdame a desprenderme de toda la herencia negativa que he recibido de mis padres o de mis seres queridos, que aunque nunca me quisieron dañar, lo he recibido como herencia. Ayúdame al contrario, a buscar lo mejor de las situaciones incluso adversas, a extraer el néctar para que pueda nutrirse mi familia, para que pueda nutrirse mi alma, para que pueda nutrirse mi corazón y ser alguien que aporte, ser alguien como Daniel, que incluso en medio del foso de los leones yo pueda salvar la vida, no por mis fuerzas, sino porque te reconozco como el único y verdadero Dios, al Dios fuerte, al Dios vivo, al Dios que puede hacer que mi vida sea plena, al Dios que puede transformar incluso las circunstancias más adversas. Que el Señor nos lo conceda,
que el Señor nos permita tomar este ejemplo de Daniel para serle fieles. Nos vemos dentro de 8 días, si Dios así lo quiere, y ojalá que estos programas tan insignificantes algunas veces, pero con mucho cariño, nos ayuden a crecer en el amor y en la fe a nuestro Señor Jesucristo. Soy Fray Carlos Katzin, soy fraile franciscano conventual. Nos escuchamos dentro de 8 días. Paz y bien. Te esperamos el próximo jueves a las 11 de la mañana en tu programa Haznos Instrumento de tu Paz, una producción de los franciscanos conventuales para Radio San Juan Diego. Hasta la próxima.